Em, Buenas tardes, días o noche, profesor, dependiendo en el horario que esté viendo este video. Hago este video con respecto a la semana 9 de la materia de máquinas eléctricas que lleva el nombre de servomotores y motorreductores. Mi nombre es Torres Medina Ángel, del grupo 4MB6, con boleta 2021 361395. Em, Contesté las preguntas de guía para la resolución de este tema y son las siguientes. En los conductores, ¿qué es el AWG? El American Wire Gauge, que en sus siglas son AWG o también conocido en español como calibres de alambre estadounidenses, es un índice de clasificación que especifica el diámetro, la resistencia y la medida de los cables eléctricos. Esta es una tabla que nos ayuda a todos los usuarios a conocer la capacidad de transporte de la circunferencia, los sólidos, el índice no ferroso y la conductividad eléctrica, utilizando el área de la sección transversal del cable como un aspecto de medición importante. Em, Como lo sugiere su nombre, el calibre del alambre estadounidense mm, es utilizado en Norteamérica, pero ha estado en funcionamiento desde 1857 y esto lo han optado diferentes países para también tener el reconocimiento y no el reconocimiento, tener las especificaciones de los cables. La siguiente pregunta, que es la número 2, es ¿qué es el diferencial de potencial? La diferencia de potencial o DDP, como también se conoce, es el impulso que una carga eléctrica, que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico. Esta corriente cesa cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Si la energía, que también lo conocemos como E, que el generador cede al circuito durante su funcionamiento, es directamente proporcional a su DDP, que en este caso es la V, y a la carga Q, que se pone en C, que pone en movimiento. La fórmula sería, la energía es igual a la carga por el diferencial de potencial, que quedaría E es igual a Q por V. Por lo tanto, si despejamos la diferencial de potencial, quedaría V es igual a E sobre Q, que esto vendría siendo el diferencial de potencial es igual a la energía sobre la carga. Este diferencial de potencial es se mide en volts o también lo podemos encontrar como un joule sobre un coulomb. La siguiente pregunta es, ¿qué es el voltaje? El voltaje, como la Real Academia lo define, es la cantidad de voltios que actúan en un aparato o sistema eléctrico. El voltaje es la capacidad física que tiene un circuito eléctrico debido a que impulsa a los electrones a lo extenso de un conductor. Es decir, el voltio conduce la energía eléctrica con mayor o menor potencia, debido a que el voltaje es el mecanismo eléctrico entre los dos cuerpos, basándose a que si los dos puntos establecen un contacto de flujo de electrones, puede suceder una transferencia de energía de ambos puntos. Ay, la siguiente pregunta, que es la número 4, es, ¿qué es un motorreductor? Los motorreductores son mecanismos que regulan la velocidad de motores eléctricos, haciéndoles funcionar a un determinado ritmo. Están formados por una serie de engranajes que conforman la cadena cinemática, que son los que funcionan sobre las piezas giratorias. Su principal objetivo es ayudar a que se pueda pasar de una velocidad inicial elevada a otra menor, sin que el mecanismo se resienta. Además de este ajuste, un reductor de motor o motorreductor es el sistema encargado de ajustar la potencia mecánica de un sistema. Para esto tenemos tres tipos importantes de motorreductores. Los reductores planetarios. Los motorreductores planetarios están organizados por etapas y cada una tiene la siguiente estructura. La primera etapa se llama Sol, que es el engranaje central que gira sobre el eje central del sistema. La segunda es portaplanetas o carrier, que sujeta hasta tres engranajes y que se engrana con el Sol. Y la cuarta pieza es la corona o anillo exterior, que se encaja con los satélites.
El segundo tipo de motorreductor conocido y más ocupado es el sinfín o corona. Este tipo de motorreductor industrial es el más simple, ya que transmite el movimiento a una corona usando un sinfín enfilado colocado en su eje. La reducción de velocidad que provoca se calcula en función de la cantidad de dientes de la corona y las entradas del tornillo. Sin fin se conoce al tornillo. Se le llama tornillo sin fin. Eh, el número 3 es de ejes paralelos. Los motorreductores de ejes paralelos se componen de parejas de estos tipos de engranajes. La primera pareja es cilíndricos de dientes rectos, que son los más habituales y los más ocupados. La número 2, cilíndricos de dientes helicoidales, que tienen mayor potencia y velocidad, pero resultan más silenciosos. Y la número 3, que es doble helicoidales, que tienen por objetivo eliminar el empuje axial. Este tipo de reductor para motor eléctrico es de diseño compacto, o sea, tiene un diseño algo pequeño y tiene una gran capacidad para soportar un alto torque y fuerzas radiales. Eh, la siguiente pregunta, la número 5, es ¿cuáles son las aplicaciones de los motorreductores en la industria automotriz? Su principal aplicación es reducir la velocidad producida por el motor al tiempo que aumenta la cantidad de par del par aplicado. Es una característica notable de los trenes de engranajes reductores que se encuentran en un motor de engranajes. La disminución de la velocidad es inversamente proporcional al aumento del par. Esta relación significa que en este tipo de dispositivo, si el par se duplicara, la velocidad disminuiría a la mitad. La pregunta número 6 es, ¿qué es un servomotor? También llamado servo, son dispositivos de accionamiento para el control de precisión de velocidad, par motor y posición. Constituyen un mejor desempeño y precisión frente a accionamientos mediante convertidores de frecuencia, ya que estos nos proporcionan control de posición y resultan poco efectivos en bajas velocidades. Eh, el servomotor es aquel que contiene en su interior un encoder, conocido como decodificador, que convierte el movimiento mecánico, giros del eje, eh, en pulsos digitales, interpretados por un controlador de movimiento. También se utiliza un driver que en conjunto forman un círculo para, com, mm, para comandar posición, torque y velocidad. La siguiente pregunta es casi igual a la quinta, es ¿cuáles son las aplicaciones de los servomotores en la industria automotriz? En automoción o en la industria automotriz, eh, podemos encontrarle lugar en los siguientes puntos. El primer punto puede ser el sistema de orientación de los espejos retrovisores exteriores, debido a que los espejos se orientan hacia una posición previamente grabada en memoria de un calculador. Al poner marcha atrás, el objeto es poder ver los bordillos de las aceras y de esa manera facilitar el aparcamiento. El espejo regresa a su posición de origen al quitar marcha atrás. La segunda es en asientos regulables electrónicamente. Estos se disponen de hasta 4 servomotores para colocar la banqueta en las posiciones, que generalmente son 3 los que se colocan. Previamente esto se guardó en una UCE de asientos. El tercer punto donde se pueden ocupar es en el sistema de regulación de altura del haz luminoso, o sea, subir y bajar el faro de la luz. Por medición de un servo, se permite orientar la inclinación del faro, regulando de esta manera la altura del haz. En este caso, esta regulación puede ser manual con un potenciómetro o automática llevada a cabo por una UC de control de faro. El siguiente punto es control de trampillas en los conductores del bloque climatizador. La utilización de servos en este punto o en este sistema permite ajustar con precisión el ángulo de apertura de las trampillas, las rejillas que se encuentran en los tableros o en las partes de las puertas. Para eso podemos ocupar un servomotor para que genere un ángulo bien
en donde el aire pueda salir de una buena forma. De esta manera, la mezcla de aire frío o caliente se adecua a las necesidades establecidas por la UC del climatizador. Y por último, la octava pregunta es, ¿qué diferencia existe entre el torque de un servomotor y cómo cambia con un motor reductor? Inicialmente tenemos que decir que todo depende del espacio y todo depende de su uso y del torque que necesitamos, porque es muy diferente el torque de un servomotor y el torque de un motor reductor. En cuanto a las diferencias del torque, decimos que no es real debido a que no se puede comparar un servomotor de un octavo de HP o horsepower o caballo de fuerza en México con un reductor de un HP. La ventaja que se tiene con el motor reductor mecánico es que puedes colocar un motor más chico que el necesario debido a que se multiplica por acción de las poleas o engranajes del reductor, pero obtienes menos RPM, pero con mucho más torque que el que entrega el motor. Así que esa sería este, mi tarea con respecto a la semana 9 y queda a su disposición y a sus órdenes, profesor.